Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que tengan un día increíble porque hoy estamos aquí con un nuevo video. El día de hoy estaremos jugando algunos mapitas de Roblox y este video es corto, pero nos pasamos el mapa en menos de 5 minutos, así que espero que lo disfruten y bienvenidos. Recuerden darle like al video, suscribirse y darle a la campanita.